Hola doctora, ¿cómo está? Es Doctora, ajá, ¿cómo está? muy bien, ¿y usted? Qué gusto conocerla, Ay, doctora. toda Pues le estresada porque yo no sé aquí dónde se pone para que se proyecte ni nada. no se preocupe, no se preocupe, doctora, para eso estoy yo la voy a acompañar. Aquí en la pantalla hay un botón verde abajo que dice compartir pantalla. Ah, sí. Ahí le presiona y le da, la opción de compartir solo una pantalla, ya puede escoger que se presente solo su PowerPoint. A ver. Ah, ya. Este, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde de webinar en español. Sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Esperanza Barrera Chaires. Es un honor para nosotros presentarla. Ella es médico cirujano y partero, egresada de nuestro centro universitario, la Universidad de Guadalajara, por cierto. Ella es hematóloga del Hospital Civil de Guadalajara. Tiene maestría y doctorado en investigación clínica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La doctora Esperanza, además de ejercer su labor como médico, está adscrita al servicio de hematología del Hospital Civil. Es un honor para nosotros presentarla. El día de hoy ella nos va a presentar síndromes mielodisplásicos. Este, Antes de cederle la palabra a la doctora, les quiero comentar a toda la audiencia que por favor si tienen preguntas las incluyan en el chat o posteriormente que termine ella su presentación podrán ustedes realizarlas. Este, pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Doctora Barrera, adelante, les cedo la palabra. muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Fernanda. Bueno, quiero agradecer al doctor Leonel García Benavides, que es el director de División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá, esta invitación a participar en estos webinares de asesorías disciplinares sobre problemas complejos para el ejercicio de la profesión. La verdad es un honor para mí participar con ustedes en este webinar. El tema que voy a presentar y que voy a tratar de hacer lo más sencillo posible se llaman síndromes mielodisplásicos. Este tema es un tema complejo, tanto para los hematólogos como para pues el resto de los médicos. Entonces, voy a tratar de que sea lo más sencillo posible para que podamos en un momento dado entender los conceptos. Cuando nosotros nos reportan un caso o un paciente con una mielodisplasia o con una displasia, pues lo primero que nos preguntamos es qué es lo que está pasando. Hay que entender lo que significa displasia. Displasia es una palabra que viene del griego dis, que significa normal, y plasis, formación. Es un término que se ha utilizado por los patólogos desde hace muchos años para describir formaciones anormales o aberrantes en los tejidos y en los órganos. Desde el punto de vista hematológico, el término mielodisplasia fue introducido a partir de 1982 por un grupo de hematólogos que se reunieron de Francia, Estados Unidos y Inglaterra, y establecieron este término precisamente para describir estas anormalidades morfológicas que se veían en las células de la línea mieloide de la médula ósea y que en un momento dado consideraban que pudieran tratarse de problemas de condiciones preleucémicas. Entonces, ¿es realmente el síndrome mielodisplásico una enfermedad maligna? Bueno, desde la década de los 50 ya se establecía o ya se identificaban estas enfermedades o estos trastornos en la morfología como estados que se conocían como preleucémicos. Pero nosotros vemos en esta diapositiva desde esa fecha toda la gran cantidad de nombres con los que se conocían a estas anormalidades morfológicas de la médula ósea, desde estados preleucémicos, síndromes preleucémicos, leucemias mielógenas hipoplásicas, displasias hematopoyéticas. Esta variedad en la terminología hacía que no se pudiera identificar realmente la incidencia
y la prevalencia que se tenía de estos síndromes mielodisplásicos. Entonces, a partir de 1982, que se crea este consenso franco-américo-británico, fue cuando se empezó a utilizar el término de síndrome mielodisplásico para nombrar a todo este grupo de anormalidades morfológicas que veíamos en la médula ósea y que cada quien nombraba, pues, dependiendo del lugar donde se encontraba. Entonces, ¿qué son los síndromes mielodisplásicos? Van a ser un grupo de malignidades, un grupo de eh, mio- em, enfermedades malignas heterogéneas que se encuentran en la médula ósea, que los vamos a observar en la médula ósea. En etapas tempranas, esta enfermedad se va a caracterizar por apoptosis, esto es muerte celular rápida, y dando como manifestación de esto citopenias. Cuando esta enfermedad progresa por la adquisición de mutaciones de genes, esta enfermedad puede llegar a transformarse a una leucemia aguda. Sabemos que esta es una enfermedad de múltiples pasos que se va a desarrollar en el transcurso de varios años. Entonces, no la vamos a encontrar con las mismas características en todas las etapas de su desarrollo. Se va a presentar más frecuentemente en adultos mayores, pues lo que implica un problema sobre todo para el tratamiento. ¿Cuáles son las características del síndrome mielodisplásico? El síndrome mielodisplásico se caracteriza porque son alteraciones clonales. Ya desde este punto nosotros vemos que surgen de células alteradas, de una sola célula alterada, pero principalmente esta célula es una célula primitiva hematopoyética que nos va a dar como consecuencia hematopoiesis ineficaz. Esto es destrucción de las células dentro de la médula ósea, displasia en una o más de las líneas celulares mieloides, grados variables de citopenia en sangre periférica, inestabilidad clonal, inestabilidad de esta clona con anormalidades genéticas que van a llevar a un riesgo aumentado de evolucionar a leucemia aguda en estos pacientes. Estas son las características principales de los pacientes o de los casos que tienen síndrome mielodisplásico y son importantes porque las vamos a ir repitiendo en el transcurso de esta charla. Ahora, ¿cuál es la incidencia y la epidemiología? Esta es una enfermedad de viejos. Se va a presentar en un promedio de edad principalmente de 70 años. Es raro ver un paciente con síndrome mielodisplásico en una persona joven. De hecho, menores de 40 años solo hay menos del 10% de los casos diagnosticados, pero la incidencia va a aumentar con la edad, de tal forma que si agarramos una población general, vamos a encontrar que la incidencia va a ser de 4 a casi 5 casos por 100,000 habitantes por año, pero cuando ya identificamos esta enfermedad en el grupo mayor de 70 años, la incidencia sube dramáticamente a 40 o 50 casos por 100,000 habitantes, por 100,000 personas, ¿sí? Y se ha descrito que esta es una enfermedad que se presenta más frecuentemente en varones en una forma ligera. Aunque no hay diferencias étnicas en los reportes a nivel mundial, se ha encontrado que en los países orientales hay ciertas características que son diferentes a los reportes de los países occidentales, como serían la incidencia en etapas más tempranas, que las médulas óseas en estos pacientes con displasia van a ser principalmente hipocelulares y que tenemos menos frecuencia de presentación de lesión de 5Q, del cromosoma 5Q, pero hay una mayor prevalencia de pacientes que tienen trisomía 8. Entonces, estas son algunas de las características que van a presentar los pacientes con síndrome mielodisplásico. Ahora, la gran mayoría de los pacientes que presentan síndromes mielodisplásicos no se conoce cuál es su etiología. Esto es aproximadamente en el 80% de los casos se van a considerar como primarios o idiopáticos. En un subgrupo de pacientes se han encontrado síndromes mielodisplásicos que se clasifican como secundarios. De hecho, este término ya fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud dentro de la clasificación reciente de los síndromes. Estos se conocen como síndromes mielodisplásicos relacionados a tratamiento. Sabemos nosotros que esta enfermedad se va a desarrollar después de años de que se expone que se expone el paciente a agentes conocidos que pueden dañar los cromosomas, ¿sí? Uno de estos agentes es principalmente el tratamiento
con quimioterapia para alguna malignidad. Sabemos, por ejemplo, que los agentes alquilantes como la mostaza nitrogenada pueden favorecer la transformación de estos síndromes después de 5 a 7 años de que se llevó a cabo la exposición para el tratamiento de otra malignidad. Esto lo veíamos, por ejemplo, este alquilante lo utilizábamos nosotros mucho en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin, por eso se retiró, porque favorecía la transformación a otras malignidades. Los inhibidores de topoisomerasa 2, como serían las antraciclinas, el etopósido, también tienen una mayor predisposición a la transformación a síndromes mielodisplásicos, pero esto en un periodo más corto de tiempo, de 1 a 3 años aproximadamente. Y otros agentes, como serían la radioterapia, la exposición a metales pesados, esto es la contaminación de los ríos, del agua, pueden favorecer esto, principalmente mercurio, plomo. Los pacientes que tienen infección por VIH es una causa frecuente de displasia que nosotros vemos, como les voy a poner ahorita un estudio que hicimos ahí en el Hospital Civil. Agentes químicos o tóxicos, esto es benceno, los derivados de los hidrocarburos, fungicidas, pero también se ha visto que esas transformaciones celulares se ven en pacientes que tienen algunas condiciones de autoinmunidad. Existe predisposición familiar también a estos síndromes mielodisplásicos que se han catalogado como síndromes mielodisplásicos familiares, pero estos afortunadamente son poco frecuentes, ¿sí? Nosotros hicimos una revisión de casos de síndromes mielodisplásicos en el Hospital Civil de Guadalajara, en el servicio de hematología, en un periodo de 30 meses y encontramos 102 casos de esta patología. Vemos nosotros que igual que como está descrito en la literatura mundial, la mayor frecuencia es de casos primarios y dentro de los casos secundarios que abarcaron aproximadamente una tercera parte, encontramos que principalmente estaban relacionados con tratamientos para neoplasias, eran cánceres de mama que habían sido tratados, de próstata, de algunas otras neoplasias, en los cuales ya encontramos estas anormalidades morfológicas en la médula y pacientes con VIH también fueron de los casos que se incluyeron en este grupo. Esto de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 se refiere a la clasificación antigua de la FAB porque fueron incluidos o estudiados dentro de esta clasificación que todavía se utilizaba. Vemos nosotros aquí que la frecuencia principal de estos síndromes fue en varones, perdón, en mujeres más que en varones, a diferencia de lo que está reportado, y la edad de presentación de los síndromes mielodisplásicos en nuestro medio, al igual que otras malignidades, es 10 años menor que lo que se reporta en la literatura mundial, que esto ya se ha revisado a nivel de México, no nada más en síndromes mielodisplásicos, sino también en mielomas, en leucemias granulocíticas crónicas, que nuestras malignidades aquí en México se presentan en edades más jóvenes que lo que está reportado en otros lugares. En los casos de pacientes con VIH, pues obviamente la edad de presentación pues es mucho más joven que en los pacientes que tienen los síndromes mielodisplásicos primarios y en las neoplasias secundarias pues también porque son los que van a tener una mayor proporción, una mayor propensión a desarrollar este tipo de cánceres y los tratamientos, ¿sí? Como vemos aquí, 64 casos, perdón, la edad fue de 64 años en el caso de neoplasias secundarias. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la patogénesis de estos síndromes? ¿Qué es lo que sucede con estas células que se transforman y que pueden llegar a convertirse en leucemias agudas? Eh, lo más importante en estos síndromes es el defecto clonal de la célula hematopoyética. ¿Por qué se lleva a cabo este defecto clonal? Pues, como les dije, no se sabe todavía, pero parece que existe esta exposición ambiental a estas sustancias que lesionan los cromosomas y quizás alguna predisposición genética en algunos casos. Estos defectos clonales de las células hematopoyéticas pueden, por un lado, hacer que se expresen antígenos nuevos y que estos antígenos nuevos sean identificados por linfocitos T y células citotóxicas y asesinas naturales con la liberación subsecuente de citocinas que pueden favorecer la apoptosis en las células de la médula ósea, pero que también favorecen la angiogénesis aumentada en la médula ósea. Por otro lado, también vamos a tener activación de macrófagos a partir de estas alteraciones clonales con esta liberación de factor de necrosis tumoral alfa
aumento en la apoptosis y la expresión ya de displasia. Esto nos va a llevar a una hematopoiesis ineficaz que se va a manifestar desde el punto de vista clínico como citopenias. Cuando estas anormalidades clonales empiezan a mutar y esta mutación se lleva a cabo a través de las divisiones de estas células, van a adquirir más alteraciones genéticas que van a favorecer entonces la transformación a una leucemia aguda, generalmente leucemia mieloide aguda. En esta etapa ya vamos a encontrar una apoptosis disminuida y por eso hay acumulación de estos blastos y obviamente una angiogénesis aumentada que favorece la replicación y la división de estas células. Entonces, tenemos que en la patogénesis de los síndromes mielodisplásicos intervienen muchos factores, 4 principalmente: alteraciones genéticas que se pueden encontrar hasta en más del 50% de los casos y entre las que se encuentran principalmente de lesiones del cromosoma 5q, monosomía 7, trisomía 8, de lesión del cromosoma 20, entre otras, porque pueden haber anormalidades genéticas complejas. Hay alteraciones en el microambiente de la médula ósea, en el cual las células de los nichos del estroma, que son las células que nutren precisamente a las células hematopoyéticas y que favorecen su diferenciación, van a tener alteraciones precisamente en este estímulo y las células no van a tener lo que necesitan, las células hematopoyéticas, alteraciones inmunes, como habíamos mencionado, que llevan a disfunción precisamente de estos linfocitos y se ha demostrado que en algunos casos de síndromes mielodisplásicos vamos a encontrar clonas autónomas de linfocitos, principalmente linfocitos grandes granulares de células T. Pero también en los últimos años se han identificado estas alteraciones epigenéticas. Estas mutaciones, que son mutaciones puntuales y que no se identifican dentro de los cariotipos o dentro de los cromosomas, que solamente pueden ser identificadas por secuenciaciones de genes, sobre todo de última generación, con este estudio se ha identificado que hay más de 50 genes que están mutados y que se involucran dentro de los procesos biológicos de las células en relación a la metilación de ADN, la transcripción y otras funciones y que van a favorecer precisamente esta transformación a una malignidad. Entonces, todo este conjunto de alteraciones nos va a llevar a que las células se vayan transformando y que den las expresiones clínicas que acabamos de mencionar. De tal forma que la hematopoiesis va a iniciar con una célula pluripotencial, una célula madre que se va a autorrenovar y que va a ir madurando, dividiéndose hasta llegar a las formas normales que nosotros vemos en la sangre periférica. Pero debido a estos mecanismos genéticos, epigenéticos, inmunológicos y ambientales, estas células hematopoyéticas troncales se van a empezar a acumular en la médula ósea, van a aumentar la apoptosis de tal forma que no van a permitir que se diferencien y esto es lo que nos va a dar como expresión principal de los síndromes mielodisplásicos las citopenias. Sabemos que las mutaciones que se pueden identificar por secuenciación son múltiples, pero existen algunas que llaman la atención. No vamos a explicar cada una de ellas porque, bueno, esto escapa al fin de esta plática, pero sí vale la pena comentar lo siguiente. Todas estas alteraciones en la función de las células van a ser, van a estar alteradas, valga la redundancia, cuando estos genes se mutan, ¿sí? Aquí los genes que se han identificado principalmente para la metilación del DNA, como son el DNMT3A, el TET2, son importantes porque se encuentran en más del 10% de los pacientes con síndromes mielodisplásicos, pero también tienen una característica importante que se pueden observar en personas sanas. Entonces, se empezaron a identificar estas mutaciones en personas sanas y entonces se estableció este término que se conoce como CHIP, que es hematopoiesis clonal de pronóstico indeterminado. ¿Qué pasa con estos pacientes o con estas personas sanas que tienen estas mutaciones en sus genes?
Lo que pasa es que estas personas pudieran llegar a desarrollar en un futuro síndromes mielodisplásicos, lo mismo que este gen ASXL1, perdón. También estas mutaciones se pueden encontrar en pacientes que tienen citopenias que se consideran ya clonales precisamente por esta mutación de significado incierto. Esto es, estos dos grupos son alteraciones cromosómicas que no cumplen con los criterios de síndrome mielodisplásico, pero que pueden predisponer a los pacientes en un futuro, a través de los años, a que lleguen a desarrollar esta malignidad. Tenemos otro gen que también vale la pena mencionar, o otra mutación de gen, perdón, es el SF3B1, que se va a encontrar más frecuentemente asociado con una variante de síndrome mielodisplásico que se conoce como síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo. Hasta en más del 80% de los casos se encuentra. Obviamente va a producirnos hematopoiesis ineficaz, anemia macrocítica, y cuando se encuentra esta mutación, se dice que puede tener un buen pronóstico el paciente. Y vamos a ver por qué, porque estos sideroblastos en anillo son los que menos se han asociado con transformación a leucemia aguda, ¿sí? Y las alteraciones cromosómicas son múltiples, pueden haber alteraciones en prácticamente cualquier cromosoma, pero la que más se ha estudiado es precisamente la deleción del cromosoma 5. La deleción 5q se ha asociado con presentaciones o características clínicas específicas. Es una haploinsuficiencia de múltiples genes de transcripción que hacen que se active el gen P53 y esto favorece la apoptosis, sobre todo en la línea eritroide. Una de las características de los pacientes que tienen esta mutación es precisamente la presencia de anemia, que son anemias severas, pero también favorece la formación anormal de las plaquetas. Entonces, son pacientes que tienen diagnóstico de mielodisplasia, que tienen anemia, pero aparte hacen trombocitosis y característicamente estos pacientes van a responder bien al uso de la lenalidomida. Pero aparte de esta mutación que la puse aquí específicamente porque ya se incluyó dentro de la clasificación de los síndromes mielodisplásicos, existen otras alteraciones cromosómicas, como vemos aquí, trisomías de lesiones e incluso translocaciones que también encontramos nosotros en los pacientes con leucemia aguda. Entonces, por eso estas alteraciones son predecesoras de la transformación a una leucemia aguda. Eh, Esto es un poquito de lo que es la patogénesis de los síndromes mielodisplásicos. Hay muchísimas vías alteradas, pero bueno, vamos a ver un poquito más de la clínica de estos síndromes. Nosotros, uno de los criterios que ocupamos para decir que un paciente tiene displasia es precisamente estas alteraciones morfológicas en las células hematopoyéticas. Encontramos nosotros displasia en todas las líneas hematopoyéticas mieloides. Entonces, dentro de las principales características de las displasias eritroides, vamos a encontrar que los núcleos tienen anormalidades que nosotros podemos identificar en la médula ósea, como serían la cariorrexis, esto es que los núcleos se encuentran destruidos, proyecciones en los núcleos no van a ser redonditos como los encontramos, como los observamos normalmente, podemos encontrar puentes, esto es, no se separan las células, puentes internucleares o intercitoplásmicos, los eritroblastos están multinucleados, no hay esa división que encontramos normalmente, encontramos maduración megaloblástica, que esto es un gran problema porque podemos confundir un paciente con síndrome mielodisplásico y decirle que tiene una anemia megaloblástica, podemos encontrar sideroblastos en anillo y vacuolización. A lo mejor la vacuolización vale la pena mencionarla aquí porque los pacientes con deficiencia de cromo pueden tener también, de cobre, perdón, pueden tener también esta vacuolización en el citoplasma de los eritroblastos. Estos serían los puentes intercitoplásmicos que podemos ver en los pacientes con síndromes mielodisplásicos, los eritroblastos multinucleados, la segmentación deficiente en etapas ya tardías o divisiones en etapas tardías, encontramos que la mayoría de los síndromes mielodisplásicos tienen médulas hipercelulares, esto es importante, y pues estas aberraciones eritroides que las vamos a ver en todas las etapas de maduración. Los sideroblastos en anillo es
el depósito de hierro precisamente alrededor de los núcleos de los eritroblastos, y estos van a ser característicos de una variante de síndrome mielodisplásico. Estos los vamos a observar con una tinción especial de la médula que se llama azul de Prusia. Y nosotros los observamos y los contamos, precisamente tienen que haber más de 15% de eritroblastos en anillo para considerarlos como positivos. También tenemos alteraciones en la serie granulocítica, esto es la disgranulopoiesis. Quizás de lo más conocido para todos ustedes va a ser esta anomalía en el núcleo, en la división nuclear de los granulocitos, que se conoce como anomalía de Pelger-Huet. Perdón. Es hiposegmentación nuclear. Normalmente los neutrófilos deben de tener de 3 a 4 segmentos. Cuando la segmentación es menor, entonces ya esto implica un cambio displásico. Esta anomalía de Pelger-Huet es esta que vemos aquí, que son solamente 2 segmentos nucleares, y otra característica importante de la displasia es precisamente disminución de los gránulos. Vemos los neutrófilos prácticamente sin gránulos en su citoplasma o con una cantidad muy pequeña de gránulos. Y esto puede hacer que a veces se confundan las gentes que no manejan mucho la morfología en relación al tipo de células que se está observando. Podemos encontrar bastones de Auer que son un marcador de las leucemias mieloides agudas. También se pueden empezar a aparecer en las mielodisplasias, y esto pues ya nos avisa que el paciente puede estarse transformando a una leucemia aguda. El exceso de blastos ha sido más fácil identificarlo con los estudios ya histopatológicos, principalmente con la inmunohistoquímica, porque nos pueden marcar los patólogos. Este CD, que es el 34, que nos habla de que marca los mieloblastos, entonces podemos identificar precisamente en estas mielodisplasias y en estos cortes estos blastos, porque ocasionalmente nos cuesta un poquito de trabajo diferenciarlos de otros blastos que encontramos en la médula ósea. Entonces, estas son anormalidades de la serie granulocítica que podemos ver incluso en la sangre periférica, las células multisegmentadas o sin segmentación, defectos en los gránulos, en la lobularidad de los granulocitos, y obviamente la presencia de estos CD34 que van a marcar principalmente blastos o células inmaduras en la médula ósea. Eh, por otro lado, la serie trombocítica también va a tener estas anormalidades morfológicas, y aquí una de las características más interesantes es que vamos a encontrar megacariocitos muy pequeñitos, se conocen como micromegacariocitos. Los patólogos les llaman megacariocitos enanos, pero los hematólogos les llamamos micromegacariocitos, que son generalmente mononucleados. El megacariocito tiene una característica muy particular. El megacariocito, cuando se divide, no separa sus núcleos, sino que se divide por un fenómeno que se conoce como endoduplicación. Se va dividiendo y los núcleos se van quedando pegados. Por eso se ven varias bolitas en el citoplasma de un en el núcleo, perdón, de un megacariocito maduro. Estos megacariocitos que son displásicos, muchos de ellos son mononucleados, o sea, no se les ve estos lóbulos que vemos normalmente, pero podemos también tener megacariocitos multinucleados con una celularidad y con los núcleos separados. Como vemos en estas imágenes, parece que se estrellaron los núcleos y se separaron, y así es como los vemos nosotros en los frotis, en los extendidos medulares, estos megacariocitos con núcleos separados. En los cortes histológicos se van a diferenciar fácilmente porque son estas células las más grandes con estos núcleos únicos, y a diferencia pues de la forma como nosotros los observamos en los frotis de sangre periférica. Entonces, estas anormalidades nos permiten a nosotros hacer la descripción morfológica de la displasia o de los defectos de maduración de las series mieloides. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los síndromes mielodisplásicos. Aquí es donde entra un poquito la complejidad en cuanto a la terminología. Como vimos en una de las primeras diapositivas, estas enfermedades no tenían un nombre específico hasta que hubo esta reunión de este grupo cooperativo franco-américo-británico, que empezó a tratar de unificar
la terminología. Esto se llevó a cabo aproximadamente en 1976, pero era para nombrar a las leucemias agudas, porque también las leucemias mieloides y linfoides, cada quien las nombraba de manera específica. A partir de aquí empezaron estas clasificaciones que ya conocemos, que todos conocemos, las clasificaciones morfológicas de las leucemias, leucemias linfocíticas agudas L1, L2 y L3, las leucemias mieloides agudas desde la M0 hasta la M7, pero también aquí empezaron ya a incluirse los criterios para nombrar a los síndromes mielodisplásicos. Sin embargo, no fue hasta 1985 en que se volvió a hacer esta revisión del grupo cooperativo franco-américo-británico, en el que ya se establece precisamente el término de síndrome mielodisplásico, y entonces es cuando ya se establecen los criterios para definir cada una de las variantes de estos síndromes, ¿sí? Entonces, encontramos ya en esta clasificación de la FAB los 5 grupos que conocíamos tradicionalmente: anemia refractaria con sideroblastos en anillo, como que fueron los que les mostré hace ratito, anemia refractaria con exceso de blastos, anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, y la leucemia mielomonocítica crónica. Si ustedes se fijan, esta clasificación está basada casi exclusivamente en la morfología, esto es, en la cantidad de blastos en la médula ósea, la sangre periférica, y la presencia de sideroblastos en anillo. En estas últimas esta última subtipo, la mielomonocítica, incluimos obviamente, o se incluyó la cantidad de monocitos que se encontraban en este subgrupo de pacientes. Ya desde estas fechas, desde 1985, se intentaba identificar si estas variantes tenían influencia, primero, en la sobrevida de los pacientes, y segundo, en la propensión a la transformación leucémica. Y vemos aquí, por ejemplo, que las anemias refractarias con sideroblastos en anillo tenían un porcentaje muy bajo de transformación a leucemia aguda, a diferencia de las anemias refractarias con exceso de blastos y con exceso de blastos en transformación, que prácticamente la mitad de los pacientes evolucionaban a leucemia aguda, pero la otra mitad a lo mejor se morían antes por complicaciones de las mismas citopenias que presentaban. Esta clasificación tenía varias limitantes, o tuvo varias limitantes que se empezaron a identificar. Bueno, antes de pasar a eso, llamábamos, o se llamaban, porque bueno, a mí me tocó todavía utilizar esta clasificación, se llamaban anemias refractarias con exceso de blastos cuando se encontraban de 5 a 20% de blastos en la médula ósea, y con exceso de blastos en transformación cuando ya se encontraba del 21 al 30% de blastos. Este criterio es muy importante recordarlo porque cambió el criterio para el diagnóstico de leucemias agudas, y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos algunas características precisamente de cada una de estas variantes, que no las vamos a leer. Nada más comentarles que en todas ellas existen citopenias, y en la gran mayoría de ellas tenemos menos del 5% de blastos, a menos que entremos ya a las anemias refractarias con exceso de blastos en transformación, en los cuales ya hay más de 5% de blastos y más de 21% de blastos en sangre periférica, pero tenemos citopenias, y obviamente tenemos dentro de estas características también las displasias. Esta clasificación, como les digo, se quedaba corta porque aquí en las anemias refractarias no se incluían las otras citopenias. Teníamos pacientes que tenían neutropenia o que tenían trombocitopenia y que mostraban cambios displásicos, y pues no le podíamos decir al paciente, oiga, tiene anemia refractaria, y diga, no, pero pues si los niveles de hemoglobina están bien, lo que traigo son las plaquetas. Entonces, en esto, viendo todas estas condiciones, fue por lo que se empezaron a hacer revisiones precisamente de esta clasificación de la FAB. La Organización Mundial de la Salud empezó a hacer estas revisiones, y se hicieron varias revisiones en 1999, en el 2001, 2008, hasta la última clasificación del 2016, que es la que se está utilizando actualmente. ¿Cuáles fueron estas modificaciones en esta clasificación? Estos cambios de la FAB a la Organización Mundial de la Salud. Primero, se eliminó el término anemia refractaria y se introduce el de citopenias refractarias. Las displasias se consideran de una sola línea hematopoyética o pueden ser
displasias multilinaje, esto es, de todas las líneas, de 2 o 3 líneas hematopoyéticas. Y luego, en la anemia refractaria con sideroblastos en anillo, también se subdividió, porque de repente teníamos pacientes que traían sideroblastos en anillo, pero que traían displasia de más de una línea hematopoyética. Entonces se consideraban, o ya se consideran actualmente, displasias unilinaje con sideroblastos en el anillo o displasias multilinajes con sideroblastos en anillos y citopenias refractarias, obviamente. La anemia refractaria con exceso de blastos se dividió en dos tipos. Exceso de blastos tipo 1 para nombrar a a aquellos pacientes que tenían en la médula ósea del 5 a 9% de blastos. Y exceso de blastos tipo 2 para aquellos pacientes que tenían blastos del 10 al 19% de la médula. Aquí hay que considerar un detalle importante. Todavía se consideraba hasta 5% de blastos en la médula como un dato normal. Sin embargo, ya en la última clasificación, más del 2% ya se considera como un criterio de malignidad. Esto significa que las médulas óseas no deben de tener más del 2% de mieloblastos dentro de la diferenciación normal. Eh, Estos son algunos cambios en lo que se refiere a las anemias refractarias. El término anemia refractaria con exceso de blastos en transformación se eliminó de la clasificación de los síndromes mielodisplásicos porque cambió el criterio de leucemia aguda. Anteriormente considerábamos un paciente con leucemia aguda cuando tenía más del 30% de blastos en la médula ósea, pero a partir de estas revisiones, el diagnóstico de leucemia aguda se establece ya en la actualidad con más del 20% de blastos en la médula ósea. Entonces, pues este término ya no tenía lugar dentro de la clasificación de los síndromes mielodisplásicos. Y esta otra variante que se consideraba como el síndrome mielodisplásico tipo 5, que era la leucemia mielomonocítica crónica, también se eliminó del diagnóstico de los mielodisplásicos y se incluyó dentro de un apartado nuevo que se creó que se llaman neoplasias mieloproliferativas con mielodisplasia. También se incluyó en la clasificación de los síndromes mielodisplásicos la de lesión aislada de 5Q y se incluyó otro término que se llama síndrome mielodisplásicos inclasificables o no clasificables para aquellos casos que no cubrían ninguno de los criterios que acabamos de mencionar. De tal forma que hubo este paso en el cambio de la terminología de los síndromes mielodisplásicos a través de los años, que por supuesto fue así como que muy complejo para los hematólogos, porque decíamos, Chini, ¿ahora cómo le vamos a nombrar? Dependiendo de la última clasificación o de la nueva clasificación. Lo que sí quedó siempre como estándar fue el número de blastos en la médula ósea y el número de blastos en la sangre periférica. Cambiaron la terminología en cuanto a si displasia unilinaje, multilinaje, que bueno, también a nosotros nos ayudaba un poquito a definir más las características que estábamos viendo desde el punto de vista morfológico. Ya en la última clasificación, que es la del 2016, ya encontramos solamente 6 variantes de síndrome mielodisplásico, que son mielodisplasia con displasia de una sola línea celular, mielodisplasia con sideroblastos en anillo o con estas lo dividieron también de una sola línea o displasias multilinaje, síndromes mielodisplásicos con displasia multilinaje, aquí ya entran 2 o 3 citopenias, se le puede llamar así, el exceso de blastos tipo 1 y tipo 2, de lesión aislada del 5Q y los síndromes mielodisplásicos inclasificables. Y ahorita hay una entidad que es provisional, que es las citopenias refractarias en niños, que ahorita vamos a ver qué significa eso. Por otro lado, se incluyen en esta clasificación otras neoplasias mieloides con mielodisplasia. Si se fijan ustedes, estas variantes de síndromes mielodisplásicos están incluidas en la clasificación de neoplasias mieloides y leucemias agudas. Aquí en estas neoplasias mieloides entran neoplasias mieloproliferativas con mielodisplasia, que es aquí donde se introduce la leucemia mielomonocítica crónica, ¿sí? Neoplasias mieloides relacionadas a tratamiento, que son los síndromes mielodisplásicos secundarios que acabamos de ver, y entra ya aquí en esta clasificación estas condiciones que llamamos precursoras de síndromes mielodisplásicos. Esto es lo que habíamos mencionado hace poquito, hematopoiesis clonal de pronóstico incierto, aquellos que tienen mutaciones pero son gente sana,
pero que pueden llegar a evolucionar a mielodisplasia, y citopenias clonales de significado indeterminado, ¿sí? Entonces, estos dos términos ya se introducen dentro de estas clasificaciones de los síndromes mielodisplásicos. Ya sé que esta tabla está muy cargada, lo único que quiero es que vean cómo están ya distribuidos estas mielodisplasias o estos términos de los síndromes mielodisplásicos en esta última clasificación: displasia unilinaje, displasia multilinaje, sideroblastos en anillo, exceso de blastos tipo 1 y tipo 2, inclasificables, bueno, y las citopenias refractarias en los niños. Y aquí vemos qué displasia tienen de acuerdo al linaje, cuántas citopenias tienen, si tienen o no sideroblastos en anillo, la cantidad de blastos en médula ósea y sangre periférica, y si hay anormalidades citogenéticas. Que no es necesario que identifiquemos anormalidades citogenéticas para hacer el diagnóstico de mielodisplasia. Este sigue siendo un diagnóstico morfológico, ¿sí? Una vez que se hizo la clasificación o que se modificó la clasificación, también se intentó ver qué era, cómo le iba a ir a estos pacientes. Entonces se trataron de estadificar estos síndromes mielodisplásicos, y estas estadificaciones se establecieron a partir de 1997 con estos sistemas internacionales de puntaje pronóstico, ¿sí? En la primera edición, si se le puede llamar así, de estos sistemas de puntaje, encontramos que estaban basados principalmente en la morfología, blastos, número de citopenias y anormalidades citogenéticas, y teníamos 5 variantes, 5 puntajes, pues, para ver si había un riesgo bajo, un riesgo intermedio 1, intermedio 2 o alto para la transformación a la leucemia aguda. Entonces, estos puntajes, pues hasta cierto punto nos ayudaban a identificar qué paciente podía evolucionar más fácilmente a una leucemia aguda, y aquí se incluían ya estas anormalidades citogenéticas, entre ellas la de lesión del cromosoma Y, la de lesión de 5q y otras anormalidades como por ejemplo anormalidades complejas en las cuales encontramos más de 3 anormalidades cromosómicas que nos daban un mal pronóstico. Pero eh, con esta clasificación se logró hacer como una proyección para ver la sobrevida de estos pacientes, de tal forma que los pacientes que tenían un riesgo bajo, pues tenían una sobrevida en años aproximadamente de 4 años, pero aquellos que tenían un riesgo alto, su sobrevida era de menos de un año, de menos de medio año, ¿sí? Entonces, identificar estas características en los pacientes permitió ver la agresividad con la cual se podía o se debía tratar estos casos, en el caso de que fuera permisible, para tratar de mejorar sobre todo la sobrevida de estos pacientes, ¿sí? Se hizo una revisión precisamente de este sistema pronóstico en el 2012, como vemos aquí, y se incluyeron o se identificaron algunos conceptos que debían de ser modificados. Por ejemplo, se incluyó una nueva categoría en relación a los blastos, lo que les comentaba, menos de 2% de blastos como normal, más de 2% de blastos ya considerándose como un problema, una patología. También se vieron más anormalidades citogenéticas que, que fueron más específicas para este grupo de pacientes, y se dividieron en 5 subgrupos de acuerdo a estas anormalidades citogenéticas. Se vio la profundidad de las citopenias, porque eso no se consideraba antes, no se consideraba si un paciente tenía una anemia severa que requería múltiples transfusiones o era una anemia moderada que le podía hacer una vida relativamente normal. Entonces se establecieron estos puntos de corte de qué tan severa era la citopenia para considerarlo también como un factor pronóstico, y se incluyeron otros factores pronósticos en la sobrevida de los pacientes como eran la edad, el estado funcional, los niveles de ferritina, porque el exceso de hierro por las transfusiones también empeoraba la sobrevida, la deshidrogenasa láctica y la beta 2 como marcadores que nos anunciaban que estos pacientes podían estarse transformando ya a una malignidad, una leucemia aguda, ¿sí? Y se hicieron entonces 5 modelos pronósticos en lugar de 4 para estas categorías, y poder hacer una mayor predicción precisamente de la sobrevida de estos pacientes.
Entonces, la clasificación ya revisada, perdón, el índice pronóstico ya revisado, encontramos aquí cuáles son los criterios. Obviamente no lo voy a describir toda, pero por ejemplo, los puntos de corte para anemia, pacientes con más de 10 gramos de hemoglobina o de 8 a 10 gramos, plaquetas con más de 100,000 o menos de 50 a 100,000, neutrófilos de más de 800 o menos de 800, ya iban empeorando el pronóstico. Los blastos, principalmente del 5 al 10 o más del 10% en médula ósea, pues ya nos avisaban que este paciente se iba a transformar. Y de tal forma que una vez que se establecieron estos puntos, encontramos entonces cómo iba la sobrevida dependiendo del puntaje de los pacientes, de 5.4 años con un índice de cero, un índice pronóstico de cero, hasta 0.7 meses en aquellos pacientes que tenían todo el puntaje malo, ¿sí? Aquí vemos toda la serie de anormalidades cromosómicas que se han identificado y que se fueron incluyendo como muy buenos, buenos, intermedios, malos y muy malos para clasificar precisamente a estos síndromes en cuanto a su pronóstico. Y de tal forma que en base a estos índices pronósticos, pues ya se pudo identificar qué tanta sobrevida podían tener los pacientes con un índice pronóstico muy malo. Pues obviamente la sobrevida a 2 años era muy mala, muy pocos pacientes vivían más de 10 años, pero la sobrevida en aquellos que tenían un buen pronóstico, pues podía ser hasta del 50% a 10 años. Entonces, sí era importante esta diferenciación. Y lo mismo la evolución de estos síndromes libres de transformación a leucemia aguda. Menos posibilidades en aquellos que tenían muy buen pronóstico, más posibilidades en aquellos de que se transformaran a leucemia aguda en menos años, aquellos que tenían un pronóstico más desfavorable. Entonces, para eso sirvió estos sistemas revisados de índices pronósticos. Bueno, ya pasando a lo que es las manifestaciones clínicas de los síndromes mielodisplásicos, vamos a ver que los pacientes con síndrome mielodisplásico ocasionalmente pueden llegar con una citopenia en sangre periférica y no tener manifestaciones clínicas, pero la gran mayoría de los pacientes van a presentar hasta en 85% de los casos anemia, con hemoglobinas de menos de 10 gramos, y va a ser la manifestación más frecuente de los síndromes mielodisplásicos, pero como hay muchísimas causas de anemia, pues entonces imagínense todo el estudio que se tiene que hacer para estos pacientes. Las infecciones son poco frecuentes en estos pacientes, aun cuando tenemos cuentas de neutrófilos bajas de menos de 1800, pero como presentación única, hasta el 40% de los casos se pueden presentar con neutropenia, y lo mismo la presentación de púrpura, esto es la manifestación de sangrado por trombocitopenia, va a presentarse en un cuarto más o menos de los casos, aun cuando tengamos pacientes con trombocitopenia. Entre el 30 y 40% de los pacientes que tienen síndrome mielodisplásico. Muchos casos, o bueno, un número de casos van a presentarse con pancitopenia y nos van a obligar a hacer el diagnóstico diferencial de pancitopenias con todas las demás causas que conocemos de esta alteración de las 3 líneas medulares. Estas son las principales manifestaciones en los pacientes que se presentan con síndrome mielodisplásico de bajo grado. Algunas otras manifestaciones como son esplenomegalia, hepatomegalia, adenopatía o pérdida de peso no son manifestaciones frecuentes de síndrome mielodisplásico, pero cuando se presentan pueden sugerir que este síndrome mielodisplásico es secundario o que ya empezó una progresión a un síndrome mielodisplásico de alto grado o de alto riesgo de transformación a leucemia aguda. Entonces, principales manifestaciones aquellas involucradas en la hematopoiesis. Y aquí vale la pena hacer la definición de lo que son citopenias, porque pues es una de las características de los síndromes mielodisplásicos. Entonces, hablamos de citopenias cuando hay una disminución anormal en las cuentas de las células en sangre periférica. Y ustedes ven aquí estas variantes
de las cuentas. Por ejemplo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se considera como valor normal de hemoglobina más de 12 gramos en mujeres y más de 13 gramos en varones, más de 1.800 neutrófilos normal, más de 150.000 plaquetas. Y el término citopenia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entonces implica disminuciones por debajo de estos niveles que se consideran como normales. Sin embargo, el término de citopenia idiopática de significado indeterminado implica un valor más bajo de hemoglobina, más bajo de neutrófilos y más bajo de plaquetas. Entonces, ya cuando empezamos a hablar de citopenias idiopáticas, ya estamos encontrando menores niveles de hemoglobinas, de leucocitos y de plaquetas. Y de acuerdo al Grupo de Trabajo Internacional para la Morfología de los Síndromes Mielodisplasicos, todavía encontramos niveles más bajos de hemoglobina. O sea, por debajo de 10 ya se considera como citopenia para este diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Lo mismo que la cuenta de plaquetas por debajo de 100.000. Entonces, si es un poquito complejo de repente, pues cuánto es lo que tengo que considerar para el diagnóstico, pero el hablar de citopenias obviamente implica disminución en estas cuentas. Ahora, el problema surge porque las citopenias pues no son exclusivas de los síndromes mielodisplásicos. Lamentablemente están presentes en una gran cantidad de enfermedades clínicas, de enfermedades como serían enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios, deficiencias nutricionales, deficiencias hormonales o daño en la médula ósea. Y pueden ser idiopáticas, esto es, no encontrarse la causa, que pueden ser estas citopenias idiopáticas como un predecesor de los síndromes mielodisplásicos. Entonces, nos llega un paciente con citopenia, uno de los diagnósticos puede ser síndrome mielodisplásico, pero tengo una gran cantidad de patologías que tengo que excluir. Por esa razón, los síndromes mielodisplásicos hasta cierto punto son diagnósticos de exclusión una vez que encontramos citopenias y obviamente tenemos que hacer el estudio de la médula para buscar displasia. ¿Qué enfermedades nos pueden dar citopenias o displasia en la médula ósea? Pues ustedes ven aquí la gran cantidad de enfermedades, desde aquellos trastornos inmunes como lupus, que tenemos que buscar, obviamente insuficiencia renal crónica, problemas hepáticos o enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades o toxicidad en la médula ósea por quimioterapia, por radioterapia, por trasplantes incluso, enfermedades infecciosas, como mencionamos, el virus de inmunodeficiencia humana, parvovirus, que es muy frecuente verlo nosotros como la anemias, como aplasia pura de serie roja o infecciones bacterianas también me pueden dar estos cambios o estas bajas de células en sangre periférica, ¿sí? Y tenemos las deficiencias nutricionales, principalmente la deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, el cobre y el selenio también me van a dar estos cambios displásicos o estas alteraciones morfológicas en la médula o ya lesiones propias de la médula ósea, de estas células hematopoyéticas, como estos síndromes de falla medular hereditarios, el síndrome de Down, que también puede preceder a una leucemia aguda, principalmente meloide, la leucemia de linfocitos grandes granulares, hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces vemos que hay una gran variedad de patologías que pueden manifestarse por citopenia y por displasia. Por esa razón, los síndromes mielodisplásicos no son fáciles de diagnosticar de primera intención y hay que recordar de nuevo qué caracteriza a los síndromes mielodisplásicos. Precisamente esta hematopoiesis ineficaz que me va a dar citopenias en sangre periférica, anormalidades morfológicas con displasia en la médula ósea y estas alteraciones citogenéticas o clonales que vamos a encontrar y que van a dar como consecuencia esta transformación a leucemia aguda. Aquí no termina el problema. En los últimos años se han encontrado que estas manifestaciones pueden ser aisladas y no cubren los criterios de síndrome mielodisplásico. Ya vimos algunas de estas alteraciones. Entre ellas, tenemos lo que se conoce como citopenia idiopática de significado indeterminado, ¿sí? Esta citopenia idiopática de significado indeterminado va a estar caracterizada, o es un término que se estableció hace tiempo. Permítanme un segundito, es que aquí se me... Hoy, perdón, se me perdí la presentación.
Una disculpa. Aquí está. Gracias. Esta citopenia idiopática de significado indeterminado se encontró o se ha definido desde el 2008 y pues tenemos que tiene varias características. Es citopenia que persiste por más de 6 meses, no cubre los criterios de síndrome mielodisplásico, no hay, tengo menos de 10% de displasia, no hay blastos en la médula, tiene un cariotipo normal, o sea, no cubre el resto de los criterios de síndromes mielodisplásicos, pero que puede evolucionar a un síndrome mielodisplásico. Y no se sabe cuál es el mecanismo por el cual las citopenias se empiezan a presentar. Entonces, aquí ya no entramos en este problema para hacer el diagnóstico del síndrome mielodisplásico. Hay otra característica, otra terminología en relación a las displasias. Aquellos pacientes que solo tienen displasia, pero que casi no tienen citopenia ni alteraciones clonales. Se le conoce como displasia idiopática, también de significado indeterminado. Y estos son términos que ustedes van a encontrar ya en la literatura recientemente asociados a síndromes mielodisplásicos. Aquí no tengo citopenias, pero tengo displasia en más del 10%. No hay anormalidades morfológicas. Esta sí se presenta en personas más jóvenes o en pacientes más jóvenes y también puede progresar a síndrome mielodisplásico con el tiempo. La tercera sería la citopenia clonal. Aquí tengo citopenia con alteraciones clonales pero que no alcanza a cubrir el criterio de mielodisplasia porque no tiene displasia precisamente, y que aquí vamos a encontrar aberraciones en los genes, en más de alguno de los genes, que se mismas mutaciones, como habíamos mencionado previamente, que podemos ver en los pacientes con neoplasias mieloides. Y hay otras causas de citopenias que deben ser excluidas antes de considerarla como citopenia clonal. Y finalmente tenemos la hematopoiesis clonal de significado indeterminado. Aquí solamente tengo alteraciones clonales, pero no tengo ni citopenias ni displasias. Esto es lo que les comentaba, que podíamos tener estas mutaciones en personas sanas y que en un momento dado estas personas con el tiempo podían llegar a desarrollar síndromes mielodisplásicos y obviamente transformaciones leucémicas. Eh, entonces, estas 4 variantes que se consideran como estados que preceden a los síndromes mielodisplásicos son términos que van a encontrar ustedes, como les comento, dentro de la literatura relacionada con síndromes mielodisplásicos: citopenias idiopáticas, citopenias clonales cuando ya hay defecto clonal, displasias idiopáticas que no cubre criterio de mielodisplasia y hematopoiesis clonal. Defectos cromosómicos, pero sin las otras manifestaciones de síndrome mielodisplásico. Como ven, está un poquito complejo esto de la clasificación de los síndromes mielodisplásicos y ya vamos a ir a lo que es el diagnóstico, que ya esto es un poquito más fácil, porque ya vimos las displasias. Entonces, para hacer el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, ocupamos tener citopenia en alguna línea celular. Este es uno de los criterios precisamente para hacer el diagnóstico. Pero, obviamente, el síndrome mielodisplásico se establece cuando se han excluido las causas comunes de citopenias, que ya vimos ahorita un diagnóstico diferencial precisamente de estas causas de citopenias. Y aquí necesitamos entonces hacer un aspirado de médula ósea para poder identificar la displasia que ya habíamos visto, las alteraciones morfológicas y obviamente el recuento de blastos. Se ha dicho que también es importante hacer una biopsia de médula ósea para evaluar la celularidad y la fibrosis de la médula ósea, porque hay síndromes mielodisplásicos que se presentan con médulas óseas hipocelulares o con fibrosis. Eh, Normalmente las anormalidades morfológicas es más fácil verlas en el aspirado que en las biopsias, que en los cortes. Entonces, por eso los hematólogos a lo mejor tenemos un poquito más de experiencia en la descripción de estas anormalidades morfológicas.
Obviamente el estudio citogenético nos va a ayudar a detectar estas anormalidades cromosómicas que van a estar presentes en más del 50% de los casos y que pueden llegar incluso a ser hasta del 80% de los casos. Y cuando hay posibilidades de hacerlo, la secuenciación de genes junto con las anormalidades cromosómicas o citogenéticas nos van a permitir establecer estas alteraciones clonales hasta el 90% de los pacientes que tienen síndromes mielodisplásicos. Esta secuenciación de genes, pues no es un estudio que se haga así de todos los días, entonces es muy complejo identificar estos defectos en los pacientes. El diagnóstico, entonces, de los síndromes mielodisplásicos también es morfológico. Es otro criterio para establecer el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos. Primero, citopenia. Segundo, las displasias. Y estas displasias también tienen que tener una cantidad particular. Debemos de contar 500 células y el cambio displásico debe de estar presente en más del 10% de las células de una línea medular. Y estos cambios morfológicos también podemos encontrarlos o debemos de buscarlos en 200 células en la sangre periférica. Estos ya son algunas imágenes de los cambios displásicos que ya habíamos comentado previamente, pero obviamente nos llega un paciente con citopenia, con cambios displásicos, pues tenemos que identificar o tenemos que excluir otras patologías. Esto lo vamos a hacer obviamente con el abordaje clínico, en la historia clínica, el examen físico y obviamente viendo qué antecedentes tiene este paciente. La citometría hemática o la biometría hemática y flotes de sangre periférica pues son indispensables, pero en muchos casos necesitamos en estos pacientes hacer serologías virales, descartar enfermedades inmunológicas, checar cómo está la reserva de hierro, los niveles de vitamina B12 para excluir que no sea una anemia megaloblástica, por ejemplo, medir los niveles de eritropoyetina y de creatinina, porque finalmente algunos pacientes pueden tener daño renal y darnos estas manifestaciones, la citometría de flujo para la hemoglobinuria paroxística. A veces es necesario hacer el reordenamiento de receptores de células T clonales para identificar las leucemias de linfocitos grandes granulares y a lo mejor estudios radiológicos, sonografías abdominales para identificar, no sé, esplenomegalia, adenopatía o algún otro dato que nos pueda sugerir una enfermedad secundaria que pueda estarnos dando manifestaciones de displasia en la médula ósea, ¿sí? Y finalmente el tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes que tienen síndrome mielodisplásico y que son tan heterogéneos en sus manifestaciones clínicas, en su pronóstico? Pues esta heterogeneidad justifica que el tratamiento de estos pacientes sea personalizado. Entonces no podemos decir, a este grupo se le va a dar esto, a este grupo esto. Todo va a depender de qué tiene el paciente al momento del diagnóstico. Finalmente, el trasplante de médula ósea es la única opción hasta el momento potencialmente curativa para estos pacientes. El problema es que solo es accesible para una cantidad muy pequeña de pacientes, porque hay que recordar que es una enfermedad de viejos, que es una enfermedad de viejos que muchas veces tienen comorbilidades que ya limitan incluso el utilizar medicamentos, mucho menos el someterlos a un trasplante de médula. Para la mayoría de estos pacientes, las estrategias de tratamiento van a ser no intensivas, porque si les damos un tratamiento intensivo, pues lo matamos más pronto que lo puede hacer la enfermedad. Entonces, vamos a utilizar estas estrategias de tratamientos dependiendo de las manifestaciones clínicas, de la edad, de las comorbilidades que tiene el paciente y muchas veces no le podemos ofrecer curación a un paciente, pero sí podemos tratar de mejorar las citopenias, de mejorar la calidad de vida y sobre todo podemos intentar retardar esta progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son las prioridades del tratamiento? En pacientes que tienen bajo riesgo, la prioridad va a ser que el paciente mejore de sus citopenias, disminuya esos requerimientos transfusionales que tiene y disminuya la sobrecarga de hierro por las transfusiones múltiples, porque la sobrecarga de hierro me lleva a un mal pronóstico y a una sobrevida más corta de los pacientes. Hay que darles tratamientos que sean tolerados y que mejoren la calidad de vida del paciente, obviamente tratar de retardar la progresión y en última instancia, en los de bajo riesgo, pues a lo mejor intentar la curación. Pero en los de alto riesgo, en los que sabemos que van a progresar rápidamente a leucemia aguda, obviamente es retardar esta progresión
mejorar la sobrevida de estos pacientes e intentar la curación. Esto lo vamos a hacer sometiendo al paciente, a lo mejor si es candidato a trasplante o a las terapias que se están utilizando últimamente para este grupo de riesgos, ¿sí? Vamos a tratar de mejorar las citopenias también y la calidad de vida, obviamente también va a ser una prioridad en estos pacientes de alto riesgo. Eh, los pacientes de bajo riesgo principalmente se van a manifestar o la principal manifestación va a ser citopenias. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más frecuente? La terapia de sostén, esto es la transfusión de eritrocitos que vamos a utilizar frecuentemente cuando los pacientes tienen menos de 9 gramos de hemoglobina o menos de 8 gramos en las mujeres, sobre todo si está influyendo en su calidad de vida o si tenemos alteraciones cardiovasculares que justifiquen estas transfusiones. Pero porque una de las complicaciones más importantes en la transfusión van a ser obviamente la sobrecarga de hierro que va a estar en los tejidos, en el corazón, en el hígado y que nos va a llevar a un aumento en la mortalidad en este grupo de pacientes. Por eso se ha identificado que esta sobrecarga de hierro, cuando tenemos más de 1000 microgramos de ferritina en sangre periférica, empezamos ya a utilizar quelantes de hierro. Y es muy importante quelar el hierro, sobre todo en aquellos pacientes en los que probablemente tengamos que someter a trasplante de médula ósea, porque también el pronóstico de los pacientes que se trasplantan y que tienen exceso de hierro es más malo, no pega bien el trasplante y el paciente pues se complica más fácilmente. Hasta hace algunos años, los agentes estimulantes de la eritropoyesis, como las eritropoyetinas, no se consideraban como una terapia de primera línea en los pacientes con síndromes mielodisplasticos porque se pensaba que el utilizar eritropoyetina podía acelerar la transformación clonal hacia estas leucemias agudas. Pero en los últimos años ya se ha visto que no sucede esto y que sí pueden llegar a mejorar la eritropoyesis en estos pacientes, sobre todo las eritropoyetinas de larga duración, como es la darbepoyetina, que vamos a encontrar, en la que vamos a encontrar cuando la administramos en estos pacientes hasta 50% de reducción en las transfusiones y podemos encontrar respuestas, esto es que el paciente mejore completamente de su anemia hasta en una tercera parte de los casos. Pero es más buena la respuesta cuando medimos los niveles de eritropoyetina y el paciente tiene menos de 200 unidades de eritropoyetina en sangre. Es cuando voy a encontrar una mejor respuesta de estos pacientes. Ocasionalmente, estos pacientes se les administra también factores estimulantes de colonias de granulocitos para mejorar la respuesta tanto de la eritropoyesis como de la cantidad de neutrófilos. Aquí vale la pena mencionar que aunque la neutropenia es una presentación que puede ser frecuente, hasta una 2/4 partes de los pacientes, bueno, la mitad de los pacientes pueden llegar a tener neutropenia, no se les da antibióticos profilácticos a estos pacientes, a menos que presenten datos de infección. En los últimos años ha aparecido este producto que es un agente de maduración eritroide que se llama luspatercept, que ha mejorado mucho la respuesta de la eritropoyesis en estos pacientes y la independencia de las transfusiones, pero se ha visto que tiene mejor respuesta en aquellos pacientes que tienen síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillo. La lenalidomida que ya mencionamos hace algún rato, que va a ser un tratamiento que va a mejorar también la respuesta eritropoyética y disminuye los requerimientos transfusionales, pero este solamente va a ser de utilidad en aquellos pacientes que tienen de lesión del cromosoma 5q. En el resto de las anemias se ha intentado utilizar de los síndromes mielodisplásticos que presentan anemias sin esta de lesión y las respuestas son menores, son más pobres, 30%, 20%, si acaso, y llega un momento en que ya no responden los pacientes. Terapias inmunodepresoras como globulina antitimocito y ciclosporina, que son medicamentos que utilizamos para las anemias aplásicas, pueden ser de utilidad también en los síndromes mielodisplásticos, sobre todo síndromes mielodisplásicos hipocelulares.
y agentes hipometilantes. Estos se empezaron a utilizar cuando se identificó que las transformaciones genéticas de estos pacientes se debían a hipermetilación del ADN. Entonces empezamos a ver, o se empezaron a ver algunas respuestas buenas en este tipo de pacientes, principalmente azacitidina y decitabina. Actualmente se siguen investigando otros medicamentos que pueden ser de utilidad, pero sobre todo a nivel molecular para las mutaciones de estos pacientes. Por último, los síndromes de alto riesgo, pues vamos a utilizar agentes hipometilantes que son generalmente los de primera línea para este grupo de pacientes que tienen alto riesgo de transformación a leucemia aguda. En algunos casos se utilizan quimioterapia a dosis bajas, aunque no tienen no tienen buena respuesta estos pacientes. Ocasionalmente hay quienes utilizan quimioterapia intensiva, sobre todo si son pacientes menores de 60 años, pero ya tienen más del 10% de blastos en la médula ósea y principalmente si hay posibilidades de someterlos a un trasplante de médula ósea. Los mismos medicamentos de quimioterapia que utilizamos en estos pacientes se han estado modificando y haciendo presentaciones en una sola cápsula de forma liposomal, utilizando citarabina y daunorubicina, que son los dos agentes que usamos para leucemias agudas. Se están ahorita investigando para administrarlos en estos pacientes que tienen síndrome mielodisplásico. Y se están haciendo investigaciones para tratar de utilizar terapias blanco en estas mutaciones que presentan estos pacientes, como son estos dos que están aquí anotados, el APR 246, que va a reactivar el P53 mutado, el enacidemnib, que es oral y que tiene acción sobre esta mutación de IDH2, que también es parte de las hipermetilaciones del ADN. Entonces, son medicamentos que todavía están en investigación, que todavía no están disponibles, pero pues que bueno, están tratando de ofrecer un mejor pronóstico para este tipo de pacientes. El trasplante, como les dije, de progenitores hematopoyéticos, pues puede ser la única alternativa de curación. Lo vamos a utilizar principalmente en pacientes menores de 70 años, sobre todo que estén en buenas condiciones clínicas, que actualmente ya se les conoce como pacientes FIT, y aún así vemos que la sobrevida a 5 años pues es del 40 al 50%. Ni siquiera tenemos una expectativa de vida alta en este grupo de pacientes. Y obviamente los cuidados de sostén pues van a ser válidos también en estos grupos de alto riesgo, las transfusiones, el uso de eritropoyetina, el uso de trombopoyetinas que también se han incluido ya dentro del manejo de los síndromes mielodisplásicos. Y bueno, finalmente, ¿qué podemos concluir de toda esta charla? Que estos síndromes mielodisplásicos son un reto diagnóstico, sobre todo en adultos mayores que presentan citopenias, porque pues necesitamos investigar muchas patologías. El diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos sigue siendo morfológico, por lo que se requiere que el hematólogo tenga cierto grado de expertise precisamente en esta área de la morfología. Los estudios citogenéticos y moleculares son de valor para la estadificación y para el pronóstico, pero no son necesarios para el diagnóstico, como vimos en las clasificaciones que estuvimos revisando. Y las estrategias de tratamiento actuales nos permiten, en algunos casos de estos pacientes, mejorar la sobrevida y sobre todo tratar de mejorar la calidad de vida. Pero hasta el momento, el único tratamiento que puede ser potencialmente curativo sigue siendo el trasplante de médula ósea y pues como mencionamos anteriormente, solo es accesible para una cantidad muy pequeña de pacientes que presentan esta enfermedad. Pues les agradezco su atención y no sé si haya alguna pregunta, alguna duda en relación a esta presentación. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora. Muy interesante su ponencia. Muchas gracias. En lo que la audiencia puede preparar sus preguntas, tengo otras preguntas que me llegaron por otras vías, doctora. Una A de ver. ellas es, preguntan si hay relación de estos síndromes con alteraciones en el perfil hepático, principalmente transaminasas. No, no necesariamente. O sea, el hecho de que un paciente tenga síndrome mielodisplásico
no implica que obligadamente tenga lesiones en algún órgano diferente a la médula ósea, ¿sí? Un paciente, de hecho, un paciente puede tener, no sé, cirrosis o alguna otra patología hepática y a la larga presentarse con una displasia en la médula ósea que a veces, y sí hemos tenido estos casos, a veces limitan mucho las posibilidades de tratamiento porque no les puede administrar uno agentes hipometilantes o quimioterapia precisamente por el daño hepático que tienen de fondo. Sobre todo, lo que hemos visto más son aquellos pacientes que hicieron cirrosis asociada a hepatitis. Por eso los virus hasta cierto punto medio se ponen como agentes que pudieran preceder o pudieran ser el inicio de esta disregulación inmune y que posteriormente aparezcan estas transformaciones o estas mutaciones genéticas, ¿verdad? Ok, gracias, doctora. También preguntan sobre cuál es el papel de las hormonas para que se desarrolle más esta enfermedad en varones que en mujeres. No necesariamente es que se tenga una alteración hormonal particular para el desarrollo de síndromes mielodisplásicos. Más bien aquí el defecto hormonal influiría sobre la actividad inmunológica. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad inmune tiroidea, un hipotiroidismo autoinmune, ya desde allí, desde esta alteración inmunológica que me dio lugar a este defecto a nivel de la tiroides, puedo tener yo otras alteraciones inmunes en otras áreas y no es raro, por ejemplo, encontrar a un paciente que tiene anemia perniciosa con hipotiroidismo, con diabetes, con ¿cómo se llama? Vitiligo, y estos a la larga desarrollen otras alteraciones hematológicas relacionadas precisamente con este defecto inmunológico que inicialmente se manifestó como una enfermedad endocrina, ¿verdad? Pero no es tanto la alteración hormonal o la presencia de exceso o déficit de hormonas. Ok, gracias, doctora. Otra de las preguntas es, ¿qué factores hacen que el síndrome mielodisplásico progrese a leucemia? Ojalá pudiéramos nosotros predecir estos factores, pero son mutaciones internas de los pacientes. Esto es, la división celular escapa, estas células defectuosas escapan a los mecanismos de vigilancia inmunológica que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y esto permite que estas divisiones se lleven a cabo de manera aberrante o anormal. Empiecen a mutar genes, a expresar alteraciones cromosómicas y esto es lo que finalmente hace que esta alteración que inicialmente se manifestaba como una citopenia progrese a una leucemia aguda. Entonces, esta serie de mutaciones a través de las divisiones celulares es lo que va a hacer que progresen. Por eso se dice que esta enfermedad no es una enfermedad que apareció la semana pasada, es una enfermedad que dura años, desde el momento en que se lesiona esa primera célula o se transforma o muta hasta el momento en el que presenta ya una citopenia y de allí al momento en el que desarrolla una leucemia aguda. Entonces, pueden pasar años hasta que tenemos nosotros la manifestación de esta primera mutación hasta la manifestación ya clínica de la leucemia aguda. Entonces, no hay una manera de predecir, pero sí hay una manera de prevenir o de tratar de limitar estas transformaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con síndrome mielodisplásico y que está en una etapa en la cual el paciente solamente presenta citopenias, yo le hago la observación, necesito que esté lo menos posible expuesto a factores que favorezcan la transformación a leucemia aguda. ¿Qué significa esto? Estar expuestos a sustancias tóxicas, a solventes, fumigantes, derivados del benceno, disminuir la exposición a procesos virales, no sé, hepatitis, citomegalovirus, Epstein-Barr, disminuir también la ingesta de alimentos procesados, o sea, todo aquello que me pueda lastimar esa médula ósea, pues obviamente le hago la observación al paciente, trate de evitar esto para tratar de que no, y aliméntese sanamente
precisamente para tratar de que su sistema inmunológico pues mejore lo más posible y disminuya precisamente este riesgo de transformación. Imagino que debe ser muy difícil hablarlo con el paciente y decirle, podría pasar, ¿no? Sí, Y es que la complicado. progresión puede ser todavía, el pronóstico, ¿no? Debe ser muy Sí, complicado. sí, es complicado. Doctora, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo vi en una de sus diapositivas donde hablaba sobre la lesión aislada de 5Q. Ajá. Vi que decía que había un papel de ciertos microRNAs, me llamó la atención, que decía MIR145 Ujú, en esa diapo. Am, bueno, yo tengo entendido, bueno, porque yo trabajo con microRNAs, que MIR145 tiene que ver mucho con la diferenciación celular por la vía RK5. En este ujú. caso, qué papel tendría MIR145 y su homólogo 143 o en qué se ha estudiado o cómo? Porque vi la palabra, pero como no lo mencionó, me quedé con el... Lo que pasa es que se mutan estos genes y específicamente lo que hace es favorecer la división anormal, la maduración anormal más bien de la serie megacariocítica. De hecho, es la que hace que se exprese esta variante de síndrome mielodisplásico con trombocitosis. Generalmente todos los pacientes que tienen síndrome mielodisplásicos pues tienen trombocitopenia o están las plaquetas hacia el límite, pero en estos casos tenemos eh, aumento en la cantidad de plaquetas con anemias severas en estos pacientes. O sea, específicamente esta mutación de este gen actúa principalmente, o de estos arreglos actúan principalmente a nivel de la maduración de los megacariocitos. Ah, ok, 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 ok. Muy bien, muchas Sí, gracias, seríamos doctora. en este punto nada Gracias. más. ¿Alguien más de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, de esta forma concluimos por el día de hoy el webinar, doctora Barrera. Muchas Muchísimas gracias. gracias, muy interesante. Me encanta ver a mí imágenes, entonces ver Ay, estas tinciones muy padres bueno, padres para uno que lo ve, ¿verdad? De médula, muy interesante. Me imagino que debe ser un trabajo muy agotador, porque sí, hacer estos recuentos de 500 células para poder encontrar estas variaciones debe tener sí, muy buen ojo, sí, muy interesante. y bueno, son enfermedades muy complejas, como les dije, a veces es complejo para nosotros los hematólogos, pues más para la gente que no maneja estos términos o que no ve estos pacientes, pero bueno, son de las enfermedades que se las va a cruzar el internista, el geriatra, pues cualquiera que vea clínica, ¿verdad? Por todas estas expresiones que tienen. Aquí también vale la pena mencionar lo siguiente, en los últimos años, eh, han querido sustituir precisamente esta habilidad de ver de la morfología que tenemos los hematólogos, la han querido sustituir con el monofenotipo, con otro tipo de técnicas automatizadas, pero finalmente hasta la actualidad no hay nada que sustituya el ojo humano, sobre todo para el diagnóstico de este tipo de patologías. Entonces, seguimos siendo los morfólogos o los hematólogos que nos gusta la morfología quienes mejor o más fácilmente podremos llegar a estos diagnósticos, ¿verdad? Sí, sí, podrían sacar muchos marcadores, pero nada como ver Exacto. decentemente en el microscopio qué está pasando. Sí, Pues así es. doctora, muchísimas gracias por su presentación. Agradezco a toda la audiencia que estuvo presente escuchando. Sí, muchas gracias. Así culmina el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos los presentes y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora, y gracias a todos por su atención. Qué amables. Muchas Gracias. gracias. Buenas Hasta Muchas noches. luego a gracias. todos. Muy buenas noches. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Ujú. Gracias.